hablarles de carácter. Hablemos de carácter. Y quiero hoy comenzar a establecer un fundamento claro, un fundamento firme en el corazón de cada uno de ustedes por el Espíritu. Escúcheme bien, para entonces poder comprender, óigame bien, iglesia, por favor, para poder tener un entendimiento y una comprensión bastante clara, bastante fundamentada, bastante firme, escúchame bien, de lo que implica realmente el carácter de un hombre o una mujer de Dios. Y yo quiero que usted entienda que lo que hoy usted va a recibir, lo va a recibir desde el plano espiritual, o sea, desde el conocimiento bíblico que usted y yo deberíamos tener. ¿Por qué? Porque el mundo, aún el mundo no tiene una concepción real de lo que implica el carácter. Mucha gente piensa que cuando tú hablas de carácter, hablas de genio, del genio de una persona. Y son cosas distintas que hay que entenderlas por el Espíritu, establecidas por la palabra de Dios, para que usted pueda, dentro del entendimiento que usted va a recibir hoy, tener claro un concepto del otro. Amén. Por ende, quiero establecer en esta mañana, por el Espíritu, ¿verdad? Que fue lo que el Espíritu me ministró. Quiero establecer ese fundamento para que usted tenga una comprensión de manera importante de lo que realmente es el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque muchos, como decía ahorita, muchos cristianos se desvían del propósito de Dios por esto. Porque su carácter es lacerado, es desvirtuado, distorsionado en el caminar. ¿Usted está aquí? Carácter, escúcheme, que debe ser afirmado única y exclusivamente en el caso nuestro por lo que rige nuestra mente, que es la palabra de Dios. ¿Usted está aquí? Entonces, obispo, si lo que nos debe regir es la palabra de Dios, quizás usted se pregunte, si lo que nos debe regir es la palabra de Dios, ¿por qué hay muchos cristianos que fallan? Bueno, sencillamente por lo que acabo de decir. Porque su carácter está siendo lacerado. ¿Está aquí? Ahora vaya conmigo al libro de Proverbios, sabiendo que la palabra de Dios está bendecida en sí misma y que no ha de retornar atrás, sino hace primero lo que fue, para lo que fue hecha en usted, en su vida. Amén. Proverbios 27:19 dice: así como las caras se reflejan en el agua, así también los hombres se reflejan en su mente. ¿Usted está aquí? De la misma forma que usted ve su rostro en un río, cuando usted ve el reflejo de su rostro, así mismo se refleja el hombre cuando demuestra lo que tiene aquí y ha llevado aquí, al corazón. ¿Usted me entiende? Y la gente no se da cuenta, la gente no se percata. Recuerde que estamos hablando, tomándolo desde el plano espiritual bíblico, porque mucha gente no se da cuenta cómo fluyen, mucha gente no se da cuenta cómo se desarrollan cosas en sus vidas y no se percatan de que están haciendo cosas que son incorrectas y esas cosas incorrectas se reflejan en ellos. ¿Por qué? Por lo que tienen en su mente que han llevado a su corazón. ¿Usted está aquí? Entonces, cuando tú sientas a esa persona para decirle: mira, amor, mi vida, mi corazón, mi hija, mi hijo, te estoy llamando porque estás haciendo esto incorrecto, se entorunan, se entrompan, y lo que hacen es que toman una actitud peor a la que ya estaban reflejando, sin darse cuenta que esa actitud es lo que te va a traer consecuencias paulatinamente. Las consecuencias nunca vienen de un día para otro. Las consecuencias son paulatinamente. Escúcheme, y empiezas a perder poquito a poco. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es astuto. Y en su astucia, él sabe que si te hace saber tu error inmediatamente, tú puedes proceder al arrepentimiento. Y lo que él quiere es que tú no te arrepientas. Hello.
Y como tú no te arrepientes, dejas una puerta abierta para que sigan los demonios entrando. Y mientras sigan los demonios entrando, pasa el tiempo y a ti se te olvidó cuál fue la puerta que tú abriste. Y al olvidarte la puerta que tú abriste, ya tú no sabes por qué está pasando lo que está pasando. Y empiezan a pasarte cosas en tu vida. Se te daña la nevera, se te daña la estufa, se te daña la madre el diablo, se te daña todo en tu casa, te chocan el cajo, te hacen esto, te hacen lo otro. Y tú no te das cuenta que abriste una puertita, la tienes abierta. ¿Por qué? Porque estás entenebrecido o entenebrecida. ¿Usted está aquí? Porque no has tomado la acción de arrepentimiento que amerita el carácter de un verdadero o una verdadera mujer de Dios. Así como las caras se reflejan en el agua, así también tú te reflejas por lo que tienes en tu mente y por lo que sale de tu boca. Hello. Ahora, en el versículo 21 de esa misma escritura dice: el oro y la plata, el fuego los prueba. ¿Y qué lo prueba el oro y la plata? Al hombre lo prueban las alabanzas. ¿Ve? Porque por eso es que hay hombres que no. Cuando hablo de hombres, recuerde que hablo de hombre y mujer. El oro y la plata se prueban con fuego. Porque cuando entran a ser acrisolados en el fuego, escúcheme bien, sale toda la escoria. Diga conmigo, escoria. Escoria es toda la suciedad, toda la porquería, todo lo que no sirve de ese elemento. ¿Usted está aquí? Al hombre, dígale que está a su lado, está hablando de nosotros. Lo prueban las alabanzas. Por eso es que hay mucha gente que usted no lo pueda alabar mucho. Qué bien te quedó eso, qué brutal. Dios mío, obispo, usted predica mejor que el Papa de Roma. Mientras más te alaban, mi prima decía, tú te supeas, se te trepa el pecho. La definición de carácter, o podemos definir como carácter, es algo que fluye, escucha bien, iglesia, es algo que fluye desde nuestro interior y se refleja en el exterior, en nuestro exterior. Se define como la firmeza, oiga bien, y la excelencia moral. Diga conmigo, la excelencia moral. O sea, tiene que ver con lo que tengo en mi mente y llevé a mi corazón. Y lo que yo tengo en mi mente, que llevo a mi corazón, tiene que ser excelente por causa de la palabra que tengo depositada y que rige mis pensamientos, como hablamos en un tiempo pasado, en unos meses anteriores al día de hoy. Eso es lo que rige mi mente. ¿Qué? La palabra de Dios, el verbo de Dios. Es lo que me debe mantener firme. Es lo que debe tener mi excelencia moral en mi cabeza, que expresa lo que somos realmente. Eso es lo que expresa quiénes somos nosotros realmente. Entonces, esos elementos que están intrínsecos en nosotros, escúcheme, por causa del Espíritu y la palabra que hemos recibido y que rige nuestra mente, tienen que ser el elemento de la integridad, el elemento de la pureza del corazón y de la honestidad. Diga conmigo, integridad, pureza de corazón y honestidad. Y eso es, óigame bien, eso es lo que afirma nuestras creencias realmente y nuestras convicciones. La integridad que tenemos dentro de nosotros, la integridad del corazón, ese corazón puro por causa de la palabra de Dios y la honestidad que deberíamos tener primero con nosotros mismos y a la misma vez con Dios. Usted está aquí. Y eso es lo que afirma nuestras creencias, eso es lo que afirma nuestras convicciones, lo que yo tengo en mi mente y en mi corazón de parte de Dios en mi vida. ¿Alguien dice amén? Por lo cual, escúcheme, Dios utiliza la fe, diga conmigo la fe. O sea, la confianza y la dependencia que le demostramos a Dios es lo que Dios utiliza como esa sustancia poderosa, porque la fe es una sustancia. ¿Usted sabía eso? Es una sustancia espiritual, pero no deja de ser una sustancia. La Biblia dice, es pues la fe.
Es pues la fe, la fe es una sustancia que puede llegar a ser tangible dentro de lo que nosotros le demostramos a Dios. ¿Usted me está entendiendo? Por ende, Dios utiliza, repito, la fe, la confianza y la dependencia como esa sustancia poderosa para que nuestro carácter sea moldeado. Diga moldeado. Y el carácter es la manifestación de lo que estamos llegando a ser poco a poco. Lo que usted vaya llegando a ser es la manifestación de lo que usted tiene en su corazón. Y es lo que usted refleja como si se mirara en el agua. Hello. Por eso quiero ir suavecito para que me puedas comprender. Escúchame bien. Dios utiliza esa sustancia poderosa llamada fe para que nuestro carácter sea moldeado. Y ese carácter moldeado que Dios quiere moldear en nuestras vidas es la manifestación de lo que estamos llegando a ser poco a poco y lo que vamos a seguir llegando a ser paulatinamente en la presencia de Dios. Un carácter firme, un carácter bien fundamentado. Escúcheme bien, ese carácter firme que Dios quiere que usted tenga y ese carácter bien fundamentado es el resultado de tomar decisiones correctas y constantes. Porque hay decisiones que tenemos que tomar de manera constante. ¿Cuál es la decisión constante que yo debería tener? Estar en presencia de Dios, orar todos los días de mi vida, leer la palabra de Dios todos los días. Eso es una constante. Esas son decisiones constantes que me van a mantener firme, que me van a mantener bien fundamentados en la palabra. Mi cabeza, mi mente, mi cerebro, escúcheme bien, va a tener firmeza por causa de lo que rige mi vida, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es ese elemento que está ahí como parte del carácter firme fundamentado por la palabra? Se llama integridad. Diga conmigo, integridad. Entonces, la integridad, escucha mi iglesia, y estoy hablando con cristianos. Te dije que voy a hablar desde el plano espiritual. Conforme a la palabra de Dios, la integridad es el fundamento más crucial en nuestro carácter. Y eso es un elemento que está dentro de nosotros y que no se ve hasta que usted no lo refleja. Ni usted mismo lo ve. Ni usted mismo lo ve. La integridad es lo que realmente fundamenta a la vez y afirma la confianza y la convicción que usted y yo tenemos de nuestra dependencia real y verdadera, genuina para Dios. Usted es verdaderamente genuino. Usted es verdaderamente correcto. Usted verdaderamente confía y depende de Dios y sus convicciones están claras cuando usted tiene una integridad firme por la palabra de Dios. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Y vamos a entender un poquito más ya mismo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 11, versículo 1 al 2, tener fe, o sea, tener confianza y dependencia de Dios, que es de lo que estamos hablando, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas, que no se ven. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que usted ve es más irreal que lo que usted no ve. Porque lo que usted ve vino de lo que no se veía. Por eso decía ahorita, en la mente del ser humano que inventó la silla donde usted está sentado, ¿de dónde llegó eso? De donde no había nada. ¿Y qué se hizo con lo que recibió donde no había nada? Hizo algo y se hizo realidad física.
Asimismo son las promesas de Dios en tu vida. Asimismo es la sanidad de Dios en tu vida. Asimismo es la restauración de Dios en tu matrimonio. Asimismo es la restauración de tus hijos en el Señor. Asimismo es la restauración tuya cuando tú tomas la determinación correcta de que Dios sea el que lo haga de la nada para que se manifieste en lo real en ti. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. Fuerte y firme de vuelta a casa. Todos los miércoles te esperamos a las 7:30 en Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Y los domingos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Para más información, visita nuestras redes sociales. Estamos hablando ¿de qué? De carácter. Carácter del hombre y la mujer de Dios. Entonces, cuando leemos esta escritura, vemos que la integridad, escúcheme bien, en lo que usted y yo creemos, es lo que, repito, trae la convicción afirmada, estable, fundamentada de lo que usted y yo somos como personas. Aunque no lo veamos, pero es necesaria la fe para ser aprobados delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo que agrada a Dios es ¿qué? La fe. ¿Por qué? Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible. Do you know the meaning of impossible? Imposible es imposible. No se puede hacer. Entonces, sin fe, dice la Biblia, es imposible que usted y yo como cristianos, por más que cantemos, por más que gritemos aleluya, por más que nos temblemos, por más que... Si no hay fe, entonces significa que todos tus cánticos, todos tus movimientos, todas tus temblequeras son emocionales. Y lo que haces es una apariencia de lo que tú no eres, cuando es la integridad que tú tienes en tu interior, fundamentada para que tengas convicción plena y segura de quién tú eres en Él. Es lo que te mantiene con un carácter firme delante de Dios. Por lo cual, escúcheme bien, Iglesia del Reino, las virtudes, cuando tú tienes un carácter firme, las virtudes se combinan. Todas las virtudes que Dios ha depositado en nosotros son las que se combinan para entonces podernos formar, para podernos moldear nuestro carácter, escúcheme, para entonces llevarlo a ser perfecto para Dios en el Espíritu. Porque usted y yo somos carne. Y usted sabe que como un ser humano carnal, con ese cuerpo que usted tiene, usted no es perfecto externamente, pero usted puede trabajar con la perfección de su corazón. Por causa del Espíritu y la integridad que está fundamentada ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? ¿Alguien está aquí? Entonces con ello, con esas virtudes combinadas que Dios deposita en nosotros, que ya vienen en nosotros como personas, Dios nos forma, nos moldea el carácter. ¿Usted está aquí? Y esas virtudes, escúcheme bien, ¿son qué? ¿Cuáles son esas virtudes que se combinan en nosotros? La verdad. ¿Por qué? Porque la verdad de Cristo te hace ¿qué? Y la justicia de Cristo te hace ¿qué? Justo. La sabiduría de Dios no solamente te hace ser mejor que la sabiduría humana, sino que te hace más inteligente que el más inteligente. Entonces, las virtudes que se combinan dentro de nosotros para que Dios trabaje, moldee y forme nuestro carácter se llama la verdad de Dios, la justicia de Dios, la sabiduría de Dios, la benevolencia de Dios. Escúcheme. Y el autodominio, que se llama templanza. Y es un fruto del Espíritu. ¿Usted está aquí? Comprendiendo entonces
con esto poquito que hemos enseñado hasta ahora, que cada uno, escúcheme bien, cada uno de todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras y todas nuestras acciones deben estar en armonía y alineadas con la ley de Dios, que no es otra cosa que la palabra de Dios. ¿Usted está aquí? Nuestros pensamientos, que son carnalmente emocionales, y cuando se cargan emocional en la carne, afectan nuestros sentimientos. Pero cuando usted tiene sus emociones y sus sentimientos alineados con la palabra de Dios, sus pensamientos están alineados con la ley divina, que es la palabra de Dios, el verbo, sus palabras van a ser conforme a ¿qué? Al verbo. Sus acciones van a ser conforme a ¿qué? A la armonía que usted tiene con la palabra de Dios y alineados con esa ley. ¿Usted está aquí? Por eso es que la Biblia dice, aquel que crea estar firme, vele estar alineado con Dios. ¿Usted está aquí? Porque el diablo, escúcheme, el diablo sabe cómo cogerte vulnerable. El diablo puede dar 20 vueltas a nivel del mundo entero y va en algún momento a regresar a ver cómo tú estás. Porque como él no es omnipresente, o sea, él no es omnipresente. Él no puede estar con el apóstol Luis, ni puede estar ministrándole al apóstol Max, ni puede estar ministrándole al apóstol Kevin, ni puede estar ministrándole al pastor Jeremy a la misma vez. No puede. Y gloria a Dios que no puede. ¿Usted está aquí? Entonces, lo que nos debe aprobar a nosotros de manera genuina como hombres y mujeres de Dios, de manera verdadera delante de Dios, es que nuestra fe afirmada en las convicciones que tenemos nosotros. Ahora, la pregunta entonces, conforme a todo esto, es ¿qué significa formar y moldear nuestro carácter? Estoy enseñando hoy, no. Quiero que aprendas hoy. Porque quiero levantar cristianos con caracteres verdaderos, correctos, firmes. ¿Qué significa formar o moldear nuestro carácter? Implica, escúcheme bien, desarrollar y llegar a tener una personalidad más firme y madura en nuestras vidas, en nuestra forma de ser. Llegar a tener una personalidad firme, mucho más firme y mucho más madura espiritualmente hablando. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros, escúcheme bien, con el fruto de la templanza, a mantener ese dominio de nosotros mismos y a ser los dueños de nuestras acciones. Usted es el dueño de sus acciones. No, el dueño de mis acciones es Cristo. Negativo. El dueño de tus acciones eres tú. Escoge pues tú, bendición o maldición. No me vengas con la religiosidad espiritual esa que, a mí Dios tiene control de mi vida. No, Dios tiene control de todo. Pero te da libre albedrío para que tú decidas por Él. Y muchos cristianos deciden lo que no es correcto. ¿Usted está aquí? Por eso es que usted tiene que entender esto bien en el corazón y en el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios lo que necesita es que usted tenga una personalidad muy firme en la palabra y muy madura con la palabra. ¿Por qué? Porque la templanza es lo que va a mantener el dominio, ese fruto de la templanza va a mantener el dominio de nosotros mismos y ser esos dueños de nosotros, de nuestras acciones, de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es el reflejo de lo que tú llevaste a tu mente y al corazón. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Y esto es lo que nos hace libres. ¿Qué nos hace libre, obispo? La verdad. La verdad de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Y al que el Hijo libertare, será, no de mentirita, será verdaderamente libre. Eso quiere decir que hay una verdad que mucha gente tiene, y dije la otra vez, que es de libertinaje. No, esa no es la verdad de Dios.
Porque este entendimiento es lo que realmente hace libre al hombre o a la mujer de Dios. Escúcheme, ¿para qué, obispo? Para poder hacer para Dios lo que realmente debemos hacer para Él. ¿Cómo deberíamos manifestarnos para Él? Entonces, de esa manera nos vamos alejando y no nos vamos a dejar llevar siempre por aquello que queremos hacer, escúcheme, por nuestro propio deseo o por lo que más me apetezca. No. Yo voy a hacer lo que tú me digas. Yo voy a avanzar como tú me digas. Yo voy a hacer las cosas como tú quieres que yo las haga. No como a mí me apetezca, no por mi propio deseo. No podemos movernos por todo lo que nos pida la carne. Y mucho menos los pensamientos propios. Porque de esa forma nos permitimos que el Señor moldee nuestro carácter, forme nuestro carácter. ¿Cuándo, obispo? Cuando no ponemos ni pedimos de la carne, ni de los pensamientos propios. Entonces, ¿cómo se moldea el carácter, obispo? ¿Cómo es que se moldea el carácter? Mire, el carácter de un ser humano, te dije, que se forma o se moldea con el temperamento. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende al ser humano, y una vez yo dije desde esta plataforma, por eso es que hay que entender, buscar entender al ser humano, comprender al ser humano. ¿Por qué el ser humano fluye como fluye? ¿Para qué? Para que con ese entendimiento usted pueda decir como Cristo: Padre, perdónalos porque no saben. Pero usted sí sabe, conforme a lo que usted carga de Dios y la integridad, la convicción, la dependencia y la confianza que usted tiene en Él, lo que usted sí va a hacer. Entonces el carácter se forma o se moldea con el temperamento. Diga conmigo temperamento. Pero es con el temperamento, con el entendimiento de una base biológica. ¿Cómo fluye el hombre? El entendimiento de cómo debe ser el hombre. Ahora, yo quiero decirte que el temperamento es también parte del carácter. ¿Por qué? Porque el temperamento es lo que refleja, te digo, lo que somos nosotros de manera de ser. Eso es lo que refleja el temperamento de un ser humano. Refleja de ti lo que tú realmente eres, escúchame bien, y la manera de ser como tú fluyes. Eso es temperamento. Entonces, habla también de la forma de cómo tú te relacionas con las personas. ¿Qué cubre el temperamento? Mira, cubre tu personalidad, cubre tu naturaleza de hombre o de mujer, tu condición, tu idiosincrasia. Eso es lo que cubre el temperamento. Tus aptitudes particulares. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el temperamento del apóstol Carlos, no es lo mismo, no es el mismo temperamento que el del apóstol Max. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Entonces, eso refleja en cada uno de ellos, de los que cogí de ejemplo ahora, ¿qué refleja? Las aptitudes particulares que ellos tienen. Y el que conoce al apóstol Carlos y el que conoce al apóstol Max sabe que son distintos en sus temperamentos. Y el temperamento sí habla de genio, que también es una actitud del ser humano. O habla del temple que una persona puede tener: firmeza, estabilidad, seriedad, todo ese tipo de cosas. Y esto es cada una de las que acabo de mencionar. Es lo que resulta o es el resultado del predominio fisiológico de un organismo vivo que se llama hombre o mujer, haciéndolo ¿qué? Funcional en su vida. Y no solamente funcional, sino vital corporalmente y físicamente.